Hola, bienvenidos a la primera clase de Microsoft Excel. En la misma vamos a conocer la interfaz del programa, esto es la ventana principal del programa, las herramientas del mismo, cómo están dispuestas las herramientas y algunas consideraciones que tienen que ver con ellas. En particular nos vamos a detener en esta primera clase en la ventana backstage. Esto es lo que se despliega cuando apretamos una de las etiquetas de la cinta de opciones. Vamos a aprender a abrir y guardar archivos, abrir archivos en blanco, abrir archivos preexistentes, guardar archivos y guardar versiones de los mismos, o sea, guardar como para guardar una versión del archivo con el que estemos trabajando. Vamos a conocer las partes componentes de nuestros documentos. Los libros están compuestos por hojas que a su vez están compuestas por partes más pequeñas, esto es filas, columnas y en definitiva celdas que a su vez se pueden considerar agrupadas en lo que denominamos rangos de celda. A continuación vamos a ver los datos y los tipos de datos con los que podemos manejar y cómo es la forma correcta de introducirlos y qué consideraciones tenemos que tener acerca de los diferentes tipos de datos que se pueden manejar en una planilla. Una vez hecho toda esta parte introductoria fundamental para cimentar nuestros conocimientos, vamos a empezar a trabajar con el formato de las celdas. Esto es, qué aspecto le podemos dar a las diferentes regiones de nuestra planilla para que los datos se vean de forma adecuada. Bueno, en un momentito arrancamos entonces con nuestro primer ejemplo donde vamos a presentar el programa. Bien, aquí estamos. Entonces vamos a empezar por abrir nuestro programa, el programa que nos convoca. Puede ser que tengamos, según la instalación, accesos directos a Excel en varios lugares. Ser el lugar más frecuente donde vamos a ir a buscar un programa en general es en el botón inicio de nuestro sistema operativo. Al desplegar todos los programas instalados, podemos acceder debajo de la letra E a Excel. Antiguamente, versiones anteriores tenían un grupo para todos los programas de Office. Hoy por hoy, desde hace ya unas cuantas versiones que vienen por separado los accesos directos a los diferentes programas de Office entonces. Bien, cuando nosotros abrimos el programa en primera instancia, lo que nos presenta esta primera ventana nos permite abrir un archivo en blanco o un archivo desde cero basado en algún modelo, plantillas se llaman los modelos de archivo, basado en alguna plantilla, un archivo nuevo, que esto es otra manera de presentarme eso mismo que allí estaba viendo cuando estaba posicionado en el inicio, lo estoy viendo de otra manera acá. En el caso nos despliega otro montón de plantillas. Esto va a depender un poco también de la versión que tengamos, qué grupo de plantillas se nos desplieguen al principio. Pero en el caso nuestro, que simplemente vamos a empezar en un archivo en blanco, está bien cualquiera de los dos puntos acá. Hay otra opción que es abrir un archivo preexistente, que no es el caso nuestro en este momento, que tienen por aquí, para lo que tienen por aquí el botoncito entonces de abrir un archivo que ya están en nuestro almacenamiento. Bien, vamos a abrir un archivo en blanco entonces y nos vamos a abocar a describir brevemente la interfaz de nuestro programa. En principio, nosotros en la ventana principal de Excel vamos a tener varios sectores perfectamente diferenciados. Tenemos la cinta de opciones, es el lugar natural de las herramientas que tiene el programa. Esto es común a todos los programas de Office.
Tenemos acá la cinta de opciones donde agrupado bajo un nombre de etiqueta, cada etiqueta esta tiene subdivisiones, o sea, es una, cada pestaña de una cinta tiene, digamos, sectores que contienen herramientas específicas para hacer algo concreto. En particular, por ejemplo, si nos fijamos en una que es bastante emblemática, que es la pestaña Inicio, vamos a tener, aparte del portapapeles a la izquierda, aquí, vamos a tener el sector fuente, alineación, número, estilos, celdas, modificar o edición, esto depende de la versión que como se llame. Bueno, ahí está que dice análisis acá, está solo en la versión, en la última versión, así que no voy a hacer mención a ella para no entreverarlos. Lo mismo que esto de acá, es en las últimas versiones de 365 que aparecieron algunas cosas agregadas a la pestaña inicio, pero no tiene sentido que nos detengamos en ello porque no lo van a encontrar muy frecuentemente. Con lo que se van a encontrar si frecuentemente, entonces con eso, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, esos sectores de la pestaña inicio van a estar presentes. Bueno, y así, con cada una de las pestañas nosotros vamos a encontrar agrupaciones de herramientas que hacen algo concreto en cada caso. Bien, hay una pestaña en particular que a la que nos vamos a dedicar un tiempito extra dentro de un momento, que se llama archivo y que nos despliega una cosa diferente a todo lo demás, a todas las demás pestañas. Esta pestaña que se llama archivo lo que hace es desplegar lo que conocemos como backstage, cuyo comienzo acá tiene las mismas partes que recién estuvimos viendo, y más abajo algunas otras cosas que nos permiten trabajar con el archivo en general o con archivos en general, y que enseguida nos vamos a detener un poquito. Para darle continuidad un poco a los conceptos y seguir con la descripción de la interfaz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que entre la cinta de opciones y la planilla en sí, que ahora vamos a describir con detenimiento, vamos a encontrar la barra de fórmulas y el cuadro de nombres. Se llaman estas dos cosas que tenemos inmediatamente por debajo de la cinta de opciones. Esto de acá es la barra de fórmulas y a la izquierda tenemos el cuadro de nombres. Entre medio de las dos cosas vamos a encontrarnos con los comandos para introducir los contenidos de las celdas en particular. Cuando yo estoy en una celda en particular, tengo diferentes herramientas y formas de introducir diferentes cosas, datos comunes y corrientes, o algunas cosas especiales como son las fórmulas, que en su momento describiremos en profundidad. Describiremos con mayor profundidad. Por ahora nos vamos a quedar que vamos teniendo la cinta de opciones, la barra de fórmulas que está a la misma altura que el cuadro de nombres y que me separa de la planilla en sí, y para rematar, en la parte inferior de la ventana voy a tener lo que se llama la barra de estado, que contiene las tres formas de ver la hoja. Esto es la vista normal, la vista diseño de página y la vista de salto de página. Bien, esas son diferentes maneras de ver nuestro trabajo. En su momento vamos también a recurrir a algunas vistas alternativas a la normal, que es esta que nosotros estamos viendo, a los efectos de ver justamente el trabajo desde otra perspectiva. La barra de estado la usa Excel normalmente para mostrarnos otras estadísticas y otras cosas que, llegado el momento, nosotros vamos a describir también con un poco más de detalle llegado el momento correspondiente. Bueno,
En la parte superior tengo la barra de herramientas de acceso rápido, que esto puede, como es totalmente maleable y a su vez ha cambiado de una versión a la otra, la barra de herramientas de acceso rápido, que en principio contiene 3 comandos: el guardar, el deshacer y el rehacer. Esos 3 comandos seguro que lo tienen porque viene con la barra de herramientas de acceso rápido por defecto, digamos. Yo tengo algunas cosas agregadas acá que agregué para mi trabajo en particular, pero normalmente aquí se pueden poner herramientas de uso frecuente que no estén en la cinta y que necesitemos tener al alcance. En su momento podemos llegar a ver también cómo podemos hacer allí para agregar alguna cosa que usamos con relativa frecuencia. Bien. El nombre del libro. Los documentos en Excel se llaman libros y está acompañando o como parte componente de la barra de títulos, se llama la parte superior de acá del programa. Bueno. Entonces ahora, una vez descrita la disposición de las herramientas, que como vieron no entré en detalles a los efectos de encarar eso en la medida que vayamos avanzando con el trabajo, nosotros vamos a ver para dónde están y para qué sirven las herramientas que necesitemos en cada caso. Esto cuenta con muchos cientos de herramientas distribuidas en todas esas pestañitas y algunas que ni siquiera están en las pestañitas. Entonces no tiene sentido que andemos buceando por las herramientas sin siquiera saber para qué se van a aplicar. Entonces vamos a invertir las cosas, vamos a generar nuestro trabajo y a partir de ahí vamos a ir generando la necesidad de diferentes herramientas, para lo cual vamos a ir a ubicarla. Pero en principio quédense con eso. La cinta de opciones son, cada una de las pestañas de la cinta de opciones tiene divisiones acá que contienen las herramientas, y a su vez a la izquierda de todo tenemos esa pestaña que despliega una ventana especial, el backstage, que me permite el trabajo con el archivo, cosa que vamos a hacer dentro de unos segundos. Bien, el siguiente paso entonces justamente va a ser preservar la información. ¿Qué ocurre? Cuando yo abro un libro, en particular en este caso que abrí un libro en blanco, me va a interesar ir guardando los cambios que voy haciendo en un libro. Es conveniente que nosotros guardemos los cambios con frecuencia, pero la primera vez es medio fundamental, porque nosotros nosotros podemos ponernos a trabajar acá, pero aún no tenemos preservado el archivo en un lugar físico concreto, sino que está en la memoria volátil de la máquina. Entonces, a los efectos de preservar y que por ninguna causa perdamos información, lo primero que hacemos es guardar el archivo como. La primera vez que voy a guardar, que esto se encuentra, como les dije hace unos instantes, en el backstage de mi programa, voy a acceder mediante la pestaña archivo al botón de guardar o guardar como. La primera vez que voy a guardar y guardar como coinciden. Quiere decir que si yo doy guardar aquí, esto me va a ofrecer el cuadro de guardar como, diferentes locaciones donde guardar, en principio apuntando a este PC y con una memoria de las últimas locaciones utilizadas. En este caso yo voy a ir un poco más allá porque voy a examinar, le voy a poner que examine. Esto implica que me deja ir a algún lugar donde pueda yo guardar las cosas. Puedo usar una locación existente o bien generar una debajo de alguna locación ya existente, generar una carpeta donde guardar las cosas. Entonces, en este caso yo voy a hacer parte del recorrido que ya tengo hecho, pero lo voy a repetir para ustedes. Voy a ir a este equipo, ahí adentro de documentos, y acá, si me observo que ya tengo una carpeta con la denominación que necesito, la carpeta del curso ahí,
Por lo tanto, voy a entrar a la misma y aquí estoy en el lugar donde voy a guardar mi archivo. Por lo tanto, aquí donde dice libro 1, le voy a poner un nombre más significativo para mí. Y acá esto es importante, los documentos en Excel son libros y el nombre del libro tratamos de que siempre sea lo más representativo de lo que el libro contiene. De esa forma va a ser más fácil luego, cuando tengamos muchos libros, ubicar alguno en particular. Entonces, en este caso le voy a poner primera, disculpen que me quedó con, ahora sí, primera clase, ejemplo 1. Le puse ahí un nombre que para mí es significativo. Libro de Excel es el formato que tiene, esto no se toca habitualmente, lo guardamos con el formato que nos sugiere y le voy a poner guardar ahí. A partir de ahora, el hecho de guardar con el disquetito disponible en la barra de herramientas de acceso rápido, esta de aquí arriba, eso de allí, o hacer archivo, guardar, es lo mismo. Y vamos a agregar un elemento extra que es control y G. Si yo doy control G, como podrán observar, a ver si les puedo mostrar aquí, en el disquetito, si yo me paro en el icono que tiene forma de disquete, me paro un momentito ahí arriba, me dice que el corte de teclado, esto es, que la combinación de teclas que guarda, hace la misma acción que presionar con el ratón el disquete, hacer control G. Así que tenemos tres maneras, no tenemos ninguna excusa, como quien dice, a los efectos de no guardar las cosas. Control G es un corte de teclado que es bastante fácil a los efectos de ir preservando la información. En este caso, hacer muchas veces sin haber hecho ningún cambio no tiene ningún sentido, simplemente para recordarles ahí que eso cada tanto, una vez que hice varios cambios, me conviene hacer un control G o el disquetito o archivo guardar si quiero remarcar que estoy salvando. Entonces, por lo menos para mí fuero íntimo hacer archivo, guardar y bueno, me da la seguridad. Fui por allí entonces a guardar. No tengo duda, seguramente voy a recordar ese momentito. Muy bien. Y ahora sí vamos a la descripción en sí del documento. Yo les decía, el documento en sí es un libro. En Excel los documentos se llaman libros. Y después jerárquicamente tenemos los siguientes componentes, las hojas. Excel, un libro Excel está compuesto por hojas. En principio trae una sola. Cuando yo genero un libro en blanco, me va a generar un libro con una hoja sola porque considera Excel que no necesito más hojas para trabajar en este momento, y tienen razón. Más adelante, si necesito otro espacio para generar organizar la información de forma diferente, generaré otra hoja que, por cierto, es muy fácil de generar y que nosotros vamos a trabajar en profundidad. Alguna clase más adelante vamos a hacer trabajo de hojas, o sea, trabajar con hojas. Bien. Libro, entonces, hoja, y ahora nos vamos a detener puntualmente en las partes componentes de una hoja. Las partes componentes de una hoja son respectivamente columnas, esto es las estructuras verticales, los conjuntos verticales de celdas se llaman columnas y los conjuntos horizontales de celdas se llaman filas. Y están organizadas de la siguiente manera o distinguidas de la siguiente manera. A los efectos de las columnas tienen una o varias letras, empieza con la letra A y va a terminar al final de todo con la XFD. Esto es algo así como 16.000 y algo de columnas. Y
En el caso de la fila empieza son números, es mucho más fácil de distinguir porque tienen un numerito nada más. Entonces la fila tanto, por ejemplo, la última fila de una planilla es la 1.048.576. Si haces control y la flechita hacia abajo, la flecha de posición hacia abajo, esto te lleva hasta el límite inferior de la planilla y te da ese número de fila que existe. Control y la flecha hacia arriba me vuelve al lugar original donde estaba parado, la celda más arriba de todo en la planilla. Bien, estos dos componentes, la letra que determina la columna y el número que determina la fila, en conjunto da lo que se llama la dirección de la celda. Las celdas entonces tienen una dirección. Yo puedo ubicar cualquier celda si sé la dirección que tiene. O dicho de otra manera, si quiero ir a una celda puntual, lo puedo decir acá en el cuadro de nombres, por ejemplo, que quiero ir a la G15 y esto me va a posicionar el foco, digamos, de nuestro programa en la celda G15, que fue la que yo digité allí en el cuadro de nombres. Ahora observen esto. La intersección, entonces, entre una columna y una fila da como resultado el lugar más pequeñito donde uno puede, que uno puede ocupar con un dato, es una celda. Me da como resultado una celda en particular. Bien, esa celda, cuando yo estoy parado en una celda en particular, esa es la celda activa. Si ustedes observan, voy a ampliar momentáneamente esto. Si ustedes observan allí, tienen que la celda activa tiene un marco de color verde y tiene en el vértice inferior derecho un puntito que la distingue del resto de las celdas. La celda en la que estoy parado en ese momento es la que dice la barra al lado de la barra de nombres en el cuadro de fórmulas, perdón, en el cuadro de nombres a la izquierda de la barra de fórmulas. Allá arriba dice que estoy en la G15. Si yo me muevo, la dirección que aparece enfocada en el cuadro de nombres es la de la celda que está en este momento destacada porque es la celda activa. Otra manera que tiene Excel, ya vamos dos formas de que tiene Excel de mostrarnos cuál es la celda en la que estamos en ese momento. No, pues tenemos excusas para saber dónde estamos parados. El cuadro de nombres, el marco que denota la celda activa, y hay una tercera cosa que es el cabezal, digamos, la letra que distingue la columna de la celda en cuestión y el número que distingue la fila, el cabezal de la izquierda de nuestra celda, está destacado también, está con un color diferente. Bien, esto me está diciendo estoy en la C12. A ver, si yo pudiera hacer así, la celda que está destacada ahí, esa es la celda en la que estaba parado hace un momentito atrás. O sea que la celda C12, por decir algo. Bien. Y este es un concepto muy importante, el concepto de celda, es el lugar, yo algo les dije ya adelantándome a esto, es el lugar más chiquito donde nosotros podemos poner algún dato. Después el contenido de la celda, bueno, va a depender de lo que yo quiera allí poner, pero en principio es el lugar más pequeñito donde puedo escribir algo. Ahora, cuando estemos hablando de los datos, dentro de un rato, vamos a detenernos en los contenidos de la celda, qué cosas se pueden poner ahí. Pero en principio, la celda es el lugar más pequeño donde yo puedo poner algo. Bien. Así que resumiendo en jerarquía, yo tengo el libro, que es el documento en sí, las hojas, que son los componentes del libro,
y a su vez dentro de las hojas columnas y filas que dan como consecuencia celdas que son las que en definitiva contienen los datos. Bien, a su vez, para ciertos propósitos, las celdas se pueden referir como un conjunto de ellas. O sea, yo me puedo referir a las celdas como un rango de celdas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, para aplicar alguna herramienta como puede ser alguna cuestión de formato, yo debo señalar. Bueno, a la hora de trabajar con celdas, rangos y alguna otra cosa que tenga que ver, en unos minutos, cuando tengamos allí ya algunos datos puestos, vamos a referirnos a las diferentes maneras que tenemos de seleccionar cosas en una hoja a los efectos de poder, por ejemplo, entre otras cosas, aplicarle alguna herramienta. Formato es un clásico, pero hay otras cosas que se pueden hacer también. Hay herramientas de edición, que en su momento también vamos a ver. Nosotros podemos duplicar el contenido de una o varias celdas, copiándola y pegándola en otra parte de la planilla. Bueno, muy bien. La parte de la descripción y llegamos hasta la unidad más pequeña que es la celda, y ahora vimos también que las podemos tratar para ciertas tareas que debemos hacer, podemos tratarlas como conjunto. De hecho, en algún momento, en alguna fórmula yo voy a necesitar referirme a un grupo de celdas. Bueno, se llama rango de celdas. Así que un conjunto de celdas que pueden estar contiguas, pero pueden estar separadas, también después vamos a ver, entre las diferentes maneras de seleccionar cosas que tenemos, que las celdas pueden estar separadas, eso se llaman rangos múltiples, y pueden perfectamente aplicarse algunas herramientas a rangos múltiples. Bien, en principio nosotros tenemos la planilla entonces en blanco. Acabamos de guardar el archivo con un nombre, pero no hicimos ninguna intervención, no intervinimos todavía sobre nuestra planilla. Como antes les mencionaba, en principio el libro viene con una sola hoja, hoja que nosotros en este caso vamos a usar. Lo que vamos a hacer es colocar algunos datos en nuestra planilla a los efectos de tener para trabajar, y ya nos sirve como excusa para conocer los diferentes tipos de datos que en la planilla podemos introducir. Básicamente, los datos se pueden dividir o los podemos catalogar en tres tipos: textos, números y fórmulas. En principio, los textos, cuando yo escribo algo en una celda, el texto queda soportado en esa celda, pero como podemos apreciar, las celdas en principio tienen un determinado tamaño, tiene determinadas dimensiones, esto es, determinado ancho y determinado alto, que es el mismo para todos, tanto el ancho como el alto es el mismo valor para todas mis celdas. Entonces, el texto y el número tienen determinados comportamientos con respecto al tamaño de la celda. Puede ocurrir que el texto exceda el tamaño de ancho que tenga la celda. Bueno, el comportamiento habitual para eso es que el texto quede soportado en la celda donde uno la está escribiendo, y si excede el ancho y no hay nada en la celda contigua a la derecha, entonces el texto se va a desplazar todo lo que necesite para ser mostrado ahí. Otras cosas, así como hay un ancho de columna y un alto de fila por defecto, el tamaño de la letra y el tamaño de esa letra de cada una de las celdas es único para todas las celdas en principio. Para todas las celdas de Excel en principio tenemos una letra con un tamaño de letra, cosa que se puede cambiar y que integra la parte de formato que más adelante vamos a ver cómo se cambia, entre otras cosas del formato que debemos atender de las celdas. Entonces,
Por ejemplo, me paré en la celda, en la primera celda de la hoja, por decir algo, la celda A1 ahí, y voy a escribir algo. Por ejemplo, en este caso es una farmacia, farmacia la comercial. Le voy a poner un nombre ahí y vamos a ver de qué se trata nuestro listado. Vamos a hacer un informe de ventas de la sucursal Cordón de dicha farmacia. El informe corresponde, por decir algo, de enero a junio de 2023. Bien. En cada uno de los casos acá entré textos y pasó lo que antes les anticipaba. En el caso de Farmacia La Comercial, obviamente no alcanzó el ancho de la columna pero no tuvo ningún impedimento para que pasara hacia la derecha. Que excedió el límite de la celda y siguió escribiendo ahí. Esto se debe a que no hay nada escrito en la celda B1. Acá, si yo escribo algo, aunque sea un espacio, entonces ahí tengo un problema. Porque el texto ese no se va a ver. Bueno, entonces, este problema que nos presentan los textos en principio, nosotros vamos a poder brindarle solución de varias maneras según el caso. Por ahora lo dejamos en suspenso porque ahí no tenemos ningún problema que eso pase, porque como vimos recién no hay nada en la celda B1, así que no tengo ningún problema en que el texto exceda. Lo mismo me va a pasar con el subtítulo y con el periodo que abarca las... Bien, esto es un informe de ventas. Bueno, y acá nos vamos a anticipar un poquitín a algo que más adelante vamos a ver, que es el nombre de la hoja. Así como en el caso del libro, nosotros le pusimos un nombre significativo al libro, para las hojas también vamos a usar la misma estrategia. Para cambiar el nombre de hoja, y esto que reitero que lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando concretamente con las hojas, simplemente doy doble clic sobre la etiqueta y ahí puedo escribir el nuevo nombre. Esto es informe de ventas sucursal y acá le pongo cordón. Si el caso es que no me alcanza porque me quiero exceder con el número de caracteres que están permitidos acá, entonces tengo que abreviar. Por ejemplo, acá me podría interesar abreviar sucursal. Acá simplemente le pongo suc y puedo ir hasta el final y agregarle las dos letras que me faltó de cordón allí. Ahí va, informe de venta sucursal Cordón, eso es lo suficientemente, o sea, alcanza los espacios disponibles para escribir todo el nombre. En el caso de sí que quiero escribir sucursal completo, no, tengo que ahorrar caracteres. Esto tiene cierta cantidad de caracteres, entonces que se pueden utilizar en las hojas. Los nombres de hoja pueden ser largos, pero no tan largos como por ejemplo el nombre del archivo, que sí puede contener la cantidad que sea necesaria pero muy bien. Bueno, a continuación me voy a parar en la fila 7 y voy a escribir una palabra ahí. Voy a organizar con cabezales el contenido de la columna A. Bien. Y a continuación voy a poner, a partir de la B7, voy a poner los meses que abarcan de enero a junio del año ese de ahí. Voy a poner solo el mes, porque ya está explicitado que es tal año. Entonces aquí escribo enero
y ya podemos adelantarnos también con este concepto. Excel tiene ciertos datos que los reconoce como una lista de cosas. Esto es, si yo pongo un nombre de mes y utilizo el extensor de la selección, que después vamos a ver que tiene varios usos, esto es, si yo me apoyo en el cuadradito que está en el vértice inferior derecho de la celda activa, vieron que aparece un cursor que tiene otra forma, es un cursor de cruz finita, que me sirve. Quiere decir eso, que está habilitado la opción de auto rellenar lo que yo conduzca con ese cursor hacia la derecha, por ejemplo. Acá o hacia abajo podría ser el caso también, pero en este caso lo voy a hacer hacia la derecha. Entonces, mira, hago clic sobre eso y extiendo la selección hasta llegar a lo que me interesa, que como sé, ahí abajo el cartelito me está indicando que es hasta junio que está llegando. Bien, esto es porque Excel reconoce series de cosas. Los meses conforman una serie de 12 que empiezan en enero y terminan en diciembre. Y si yo pongo un nombre de mes, entonces a continuación, al estirar con el control de relleno, entonces me va a rellenar hasta donde yo llegue con mi gesto de extender eso hacia la derecha en este caso. ¿Ah? Luego vamos a ver que, por ejemplo, hay series naturales como son las de los números. Yo pongo 1 y 2 en dos celdas y extiendo con ese punto de extender, me va a seguir una serie que va a ser 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, con los meses es una serie que está naturalmente incorporada ahí. Bien. Para especificar el año voy a ponerlo por acá arriba, le voy a poner 2023 allí arriba porque después les voy a mostrar una cosa que tiene que ver con el formato para lo cual vamos a utilizar ese numerito. Y después voy a empezar a rellenar los registros, perfumería, y ahí voy a poner determinadas cantidades. Bien, y así sucesivamente. Voy a poner otro rubro acá y luego voy a cortar el video momentáneamente para rellenar todos los datos que me falten. Pero me interesa específicamente qué pasa con los textos de la primer columna. Ahí está, dice tocador, aquí, medicamentos con receta. Y aquí voy a poner un número, 38.600. Y acá tuve un problemita. En realidad esto no es un problema. Después le tenemos que dar una solución, así como cuando estábamos en presencia del título vamos a ofrecer cierta solución para esta parte de la planilla. Para esta vamos a tener que ofrecer cierta solución también. Medicamentos sin receta. Entonces ahí pueden visualizar cuál es el problema. En apariencia, nosotros no estamos distinguiendo cuál es con y sin receta porque está en el mismo ancho las dos, la columna quiero decir, y los dos datos están excediendo. Entonces
en la barra de fórmulas, allí estamos viendo el valor real. En la barra de fórmulas, entonces, nosotros podemos ver el valor real. Bueno, esto es un tema a solucionar cuando necesitemos ver efectivamente esto de acá. Bueno, hay una solución para esta situación, así como hay una solución para esta otra, para esta puede haber una solución también, y hay una tercera solución que podemos darle, por ejemplo, acá. Cuando querramos expresar ese título dentro de una celda sola y que no se exceda para acá. O sea que tenemos tres situaciones diferentes que nos plantean sendas soluciones, que tengamos que darle sendas soluciones. Tres situaciones diferentes de conflictos ahí o problemas a las que debemos darle soluciones separadas. Bueno, voy a parar momentáneamente, voy a pausar el video para rellenar con los datos y a la vuelta tenemos allí voy a tener todos los datos introducidos a la hora de poder dar esa solución. Bien, continuamos ahí. Introduje entonces todos los datos de todos los meses para cada uno de los rubros. En su momento necesitamos darle solución a algunas cosas que tienen que ver con fórmulas y eso, pero en principio lo que nos concentra, lo que nos debe concentrar en este momento es el tema de los formatos. Vamos a darle una presentación correcta a nuestra planilla. Acá vamos a poner un texto y pretendo que nuestra fecha de presentación del informe esté alojada al lado de esta de acá. Y con esto vamos a completar los dos tipos de datos o a grandes rasgos que podemos tener, incorporando también acá una fecha. Supónganse que si esto es del semestre, el primer semestre del año 2023, esto haya sido presentado el 15 o vaya a ser presentado en este caso el 15 del 7, perdón, del 2023. Entonces, acá tenemos un tema a solucionar también. Bueno, concepto, tipos de datos. Nosotros en la planilla vamos a tener tres cosas que podemos introducir en las celdas. Pueden ser textos, pueden ser números. Dentro de los números hay una amplia variedad de formatos que le podemos dar a los números. Entre ellos se encuentran los de la fecha. Si ustedes observan que en el lugar donde acabamos de poner la fecha, apareció o quedó puesto, estos números quedaron puestos de una manera distinta a lo que se ve en el resto de la planilla. Eso se debe a que este dato es una fecha y que más adelante vamos a trabajar en extenso eso, pero quédense con que en principio es un número que está formateado, o sea, está para ser visualizado de una determinada manera. Bien. ¿Cómo sabemos que lo que hay en una celda es un texto y cómo podemos distinguirlo de un número? ¿O cómo sabemos que lo que hay en una celda es un número? Primero y fundamental, si yo miro las celdas que contienen, voy a hacer un poquito de zoom en la propia planilla para que esto quede más grande, las celdas que tienen los textos están alineadas a la izquierda. Están recostadas contra la parte izquierda de la celda, mientras que las que contienen los números están todas recostadas contra la parte derecha.
En el caso de que en un texto existan textos y números, bueno, es texto, esto no hay manera de que sea un número. Así dice enero a junio de 2023, por más que haya parte del texto que sean números, esto se considera un texto. Así que tenemos textos, todos estos de aquí, números, el año y todos estos de aquí son números y la fecha también es un número. Comportamientos diferentes según el caso. Entonces, si se trata de números, se van hacia la derecha en la celda, y si se trata de texto, se van hacia la izquierda. Por lo tanto, es un primer indicio que tenemos a la hora de entrar, nomás si el número está bien ingresado en la planilla, va a ir naturalmente hacia la derecha de la celda. En principio, con los números, a no ser que sean demasiado grandes, no tenemos mayor problema a la hora de ponerlos en la celda. Vieron que todavía me caben muchas cifras en cada uno de los lugares donde pusimos números. Con el texto, sin embargo, tenemos un problema. Bueno, entonces ahí la solución viene dada por varias maneras según el caso. Para el principal problema que tenemos acá es el de los rubros acá. Yo lo que haría sería ensanchar las columnas. Bueno, entonces el primer concepto que tenemos ahí para trabajar con columnas es que las columnas tienen un determinado ancho por defecto, y que se puede ajustar ese ancho a la necesidad del usuario, ¿vale? Es decir, yo puedo establecer un ancho para una columna dependiendo de alguna celda en particular. Por ejemplo, en este caso, si yo me paro entre los indicadores de la columna A y la B y ensancho, esto es, con el ratón corro hacia la derecha el cursor ese que aparece en ese momento, entonces estoy ensanchando la columna hasta que llegue al ancho necesario para que se muestre medicamentos con receta y medicamentos sin receta. Para que para ese caso en particular, esa es una buena solución. Observen que todavía yo no he puesto formatos a esto, no le he puesto formatos. Llegado el momento, necesitaría establecerle un formato y probablemente necesite corregir el ancho de esa columna. La otra solución para casos, por ejemplo, como el de fecha de presentación del informe, ese cartel, ese texto que tengo allí acompañando la fecha de presentación del informe, lo que tengo que hacer ya es de otra índole. En lugar de ensanchar la columna, lo que debo hacer es ajustar el texto. Esto es, el texto ocupa tantas líneas como sea necesario, y lo que hace es establecer un alto de fila mayor. En ese caso, establece un alto de fila mayor allí. Bien, esa misma solución se la voy a dar a la celda donde dice total de ventas del semestre, entonces allí estaría también dándole esa solución. Voy a guardar los cambios. Bueno, continuamos. Entonces, lo prometido es deuda. Aquí dijimos que vamos a darle la misma solución de ajuste de texto. Entonces, como ya estamos en la órbita del formato de las celdas, vamos a conocer las herramientas, o vamos a trabajar directamente en la cinta con las herramientas que hacen alguna de estas cosas. El ancho de columna, cuando di solución al tema de medicamentos con y sin receta aquí mediante el ancho de columna, lo hice de una de las maneras que existe. Existen otras que en su momento
otras maneras de trabajar con el ancho de columna que en su momento las vamos a ver cuando estemos trabajando con las columnas en sí, pero en principio establecer el ancho de columna de forma manual no es una cosa que esté mal, o sea, está correcto, pero si queremos tener precisión a la hora de poner un ancho de columna, después vamos a aprender exactamente del lugar donde se le puede establecer un ancho exacto a una determinada columna. Bueno, retomamos con el tema del formato de la celda. Esto que nosotros hicimos en la celda donde está escrito fecha de presentación del informe, se puede o se debe hacer con lo que dijimos ajuste de texto. Esto se encuentra en la parte de la alineación de la pestaña inicio. La pestaña inicio de la cinta de opciones incluye 3 sectores: fuente, alineación y número, que se trata de lo mismo, es el formato de las celdas. Entonces, cuando nosotros fuimos a la parte de alineación y le dimos a ajustar texto, lo que hicimos fue poner, como les explicaba antes, el texto en varias líneas de tal manera que entre todo. La única manera que tiene Excel de hacer eso es ajustar el alto de la fila. O sea que el mismo concepto que hoy manejamos para el ancho de columna ahora se manejó para el alto de fila. O sea, hay un alto de fila estándar y que varía según la necesidad de la planilla o del usuario. En este caso, la planilla necesitó más espacio ahí, entonces ensanchó la fila, o alteró el alto de fila, mejor dicho, para que entrara el texto. Entonces tuvo consecuencias en la celda vecina acá. Y todas las celdas de la fila 15 son más altas a estos efectos. Eso por la solución que acá dimos a esto. En principio eso no me va a ocasionar ningún problema, porque no hay nada por acá, por ahora. Entonces es una buena solución para eso. Lo mismo va a ocurrir con el total de ventas del semestre. Cuando yo ajuste el texto para el total de ventas del semestre, lo voy a hacer ahora, en este momento, es inicio, alineación, ajustar texto. Entonces, el alto de fila acá es aún mayor porque necesito 3 líneas para el texto completar lo que allí debía decir. Bueno, entonces eso nos lleva a otras observaciones que están interesantes, y es que, en principio, la alineación del texto dentro de una celda es la siguiente. En el sentido vertical está en la parte inferior de la celda, quiere decir está contra el piso, digamos. Y en el sentido horizontal no tiene especificado ninguno. Ninguno de los 3 está especificado. Esto es para que el texto pueda fluctuar según su naturaleza. Si el dato es un texto, esto va a ir hacia la izquierda. Si es un número, va a ir hacia la derecha. Entonces, no se debe en los datos en general forzar la alineación a menos que sea necesario. Bueno, acá parece ser necesario, o por lo pronto, por lo menos conveniente. Así que voy a señalar un rango, y acá el concepto de rango. En su momento, cuando hablábamos de las diferentes partes de una hoja, decíamos, bueno, la celda es la parte más pequeñita donde uno puede poner el dato, pero después se la puede tratar en conjunto con otras celdas. Eso da como resultado lo que se llama un rango de celdas. Bueno, los rangos sirven para varias cosas. Por lo pronto, acá es notorio que me sirve para ahorrar acciones. Voy a ahorrar tiempo también, porque señalé un conjunto de celdas que no constituyen toda la fila, sino que es un pedazo nomás de una fila, y es un rango. Si yo aplico cualquier acción, en este caso de formato, sobre ese rango, entonces voy a estar modificando 8 celdas a la vez. El contenido de 8 celdas va a ser modificado de forma conjunta.
Bien, ahí tenemos entonces esos rótulos quedaron adecuadamente colocados en la planilla. Continuando, aplicando modificaciones y también utilizando el concepto de rango, puede ser, de hecho, me parece una buena cosa, que todas las columnas que contienen datos, por ejemplo, los números y los totales que después en su momento vamos a colocar por aquí, en ese caso me conviene que todos los anchos de estas columnas sean el mismo. Por lo tanto, voy a señalar un rango de otra naturaleza es acá. Voy a señalar desde la B hasta la H, todo columnas. En realidad, esta acción implica que estoy señalando muchos millones de celdas, porque recuerden que cada una de las columnas tenía 1.048.000. Bueno, si señalé 7, más de 7 millones de celdas con solo este hecho. Tengo que tener un poquito de precaución, porque si bien la señalé porque lo que quiero alterar es el ancho de las columnas, ojo, porque mientras están señaladas estas celdas corren riesgos, sin querer puedo modificar masivamente esos datos. No es el caso, simplemente señalé todo acá y voy a alterar el ancho de las columnas. Para alterar el ancho de las columnas hay dos formas. Con todas las columnas señaladas en la pestaña Inicio, a la derecha de todo, donde dice modificar o edición, dependiendo de la versión. Perdón, un poquito antes, donde dice celdas, el formato de celdas, si bien el ancho de columna y el alto de fila no son estrictamente cosas de formato de celdas, se encuentran en el botón por cuestiones de conveniencia del programa. Entonces ahí tengo el ancho de columna. Para poder establecer un ancho de columna fijo, observen que en este caso yo tengo un ancho de columna de 10,78, antiguamente era 10,71 el ancho de las columnas estándar. Esto fue cambiando también con el tiempo, porque podía cambiar de una versión a la otra. Ahí tienen el ancho de una columna estándar es 10,71 o 10,78 dependiendo de la versión. Versiones más viejas era un poquitito más angosto todavía. Supónganse que le demos un 14 de ancho. Entonces alteré el ancho de las columnas todas a la vez y observen el efecto que eso tuvo en la columna H, donde precisamente en la H7, donde decía total de ventas del semestre, ocupaba 3 líneas el texto, ahora ocupa solo 2. Bien. La forma alternativa de cambiar el ancho de columna por un número preciso se encuentra en el botón derecho del ratón cuando yo tengo seleccionada una o varias columnas. Observen esto. Volví a la columna A, que yo le había dado un ancho poco preciso porque lo había hecho simplemente expandiendo el ancho desde donde se juntan los dos cabezales acá. Bueno, voy a hacer botón derecho sobre la A ahora, aquí. La señalé, le hago botón derecho y observen que en el menú de contexto, en el menú contextual, acerca de la columna, hay una cosa que dice ancho de columna. Bueno, esa es la misma dimensión que allá. En este caso era otra porque yo la había cambiado a mano y dice 25 con algo. Me quedó en esa medida. Le voy a poner yo una medida, 28 por decir algo. Le puse 28 a toda la columna. Sin ningún problema, medicamentos con receta y medicamentos sin receta entran ahora, más ancho todavía de lo que era. El título ya está entrando y el segundo subtítulo también está entrando allí en las celdas totalmente. Todavía el subtítulo primero no entra, tiene exceso para acá al costado, pero como esto no nos representaba ningún problema porque no hay nada a esa altura en la columna B, no hay ningún problema.
El que sigue sin entrar todavía en la celda, pero que tiene la otra solución posible, que es el ajuste de texto, es fecha de presentación del informe. No me hago ningún problema. Queda bien de todas maneras. Sigue quedando bien. Bien. Observen que ya dispusimos con algunas cosas nomás que tocamos, dispusimos de otra manera los datos, quedaron mucho mejor ya con eso simplemente que hicimos. Ahora nosotros nos vamos a encargar del formato, pero antes no me quiero olvidar y quiero tratar especialmente con otro dato que tenemos en la planilla y que nos requiere de una tercera solución. Y es el año que yo puse solito por acá arriba. En el B6 escribí simplemente el año del informe ahí. Entonces, yo quiero que ese año quede en la mitad de acá del periodo, abarcando desde enero hasta junio por la mitad a esa altura de la fila 6. Entonces voy a señalar desde donde está escrito el 2023 hasta G6 en este caso, y lo que voy a hacer es combinar y centrar, se llama esto. Esto te combina, te funde, te fusiona todas las celdas involucradas y pone el texto solo de la primera. Eso es importante, que el 2023 esté escrito en la primera celda y así que combinar y centrar, eso es lo que hace el combinar y centrar en este caso. Esta solución puede ser buena en algunos casos. En el caso del título puede ser bueno solo combinar en lugar de combinar y centrar. Vamos a hacer lo propio con el título y los dos subtítulos, que es lo siguiente. Voy a señalar desde Farmacia La Comercial hasta el H1 acá y voy a hacer desde combinar y centrar, en lugar de apretar el botón en el centro, ahí, en lugar de apretarlo exactamente en el centro, lo que voy a hacer, voy a desplegar y le voy a decir combinar horizontalmente. Esto me va a fusionar, hace una de las dos cosas que tiene previsto el botón de combinar y centrar, que es combinar. Centrar no, porque no dice, esa opción dice combinar horizontalmente, o sea que espectacular, porque el texto quedó sobre la izquierda y ahora esto se puede tratar como una sola celda. Voy a hacer lo propio con el subtítulo, combinar horizontalmente, y con el segundo subtítulo lo mismo. Bien. Bueno, estamos en condiciones de dedicarnos a la parte del formato que involucra la fuente y eventualmente el relleno de las celdas, y llegado el caso podríamos también utilizar el tema de los bordes. Vamos a empezar por el más básico de todos y el que en general es bastante intuitivo y a todos nos sale bastante rápido, que es la parte de la fuente. La parte de la fuente del formato de celdas implica que yo puedo cambiar la letra en sí. Acá tengo varios cientos de letras disponibles. Excel tiene, y a su vez se pueden bajar más fuentes si alguna de las deseadas no está. Tiene allí un montón de fuentes disponibles. Supóngase, vamos a poner una que es bastante usual, se llama Times New Roman, así que pongo Times New Roman así. Empiezo a escribir eso y cuando me lo sugiere simplemente le doy Enter en el cuadrito en el que se puede elegir la fuente y ya estoy en presencia de Times New Roman ahí. El otro atributo de la fuente que habitualmente es usual cambiar es el alto el tamaño de la letra, quiero decir. Aquí voy a ponerle, esto es un título, voy a ponerle un 18, va a estar bien. Observen que esto sigue siendo una celda sola, porque está fusionada.
sigue siendo una sola. Y a continuación lo que voy a hacer, voy a ponerle un color. Voy a utilizar el azul énfasis 1 que está en los colores del tema por acá arriba. Ahí va. Bien. Lo mismo voy a hacer con esta, pero voy a utilizar otra letra. En vez de Times New Roman voy a utilizar... Perdón, que me... Tahoma se llama. Y le voy a poner otro tamaño de fuente distinto del por defecto, pero también distinto del que le puse a título. Así que voy a usar un 14, que ahora lo hice de otra manera. Voy a utilizar la letra A que tiene la flecha indicando hacia la parte superior, de tal manera que me aumente el tamaño de la letra. Bien. A continuación le voy a agregar un atributo de negrita. Y a continuación le voy a cambiar el color. Voy a utilizar el mismo color que utilicé para el título, lo voy a utilizar también para el subtítulo. Y a los efectos del segundo subtítulo voy a utilizar otra fuente bastante usual también, Comic Sans MS. Le voy a poner negrita también y le voy a poner el mismo color. Observen que en diferentes fuentes el tamaño influye de diferentes maneras, ¿vieron? Así que tengan en cuenta eso y experimenten diferentes fuentes. En cuanto a los títulos de las columnas y los nombres de los rubros, los títulos por ejemplo, la palabra total acá y esto, capaz que me conviene usar una característica común para la letra. Y bueno, voy a señalar todo lo que son los rótulos de las columnas, inclusive la que aún me falta por aquí, y le voy a poner simplemente la misma letra pero con un número más, o sea que le voy a llevar hasta 12 y le voy a poner negrita y le voy a poner otro color en la fuente. Voy a usar azul también, pero voy a usar otro azul. Ahí va. Bien. ¿Cómo? ¿Necesito que la palabra total tenga el mismo aspecto que estas de acá arriba? Entonces, primero voy a terminar de completar el rótulo. Una buena cosa puede ser, por ejemplo, para los rótulos utilizar la posibilidad de un fondo en la celda. Bueno, el fondo de la celda está en el tanquecito de pintura que se encuentra al lado del color de la letra. Entonces voy a darle un azul énfasis 1, 80% de claro. Este es este de aquí. Claro, 80%. ¿No? Entonces miren esto. Y voy a usar por primera vez una herramienta del portapapeles que es muy útil cuando yo quiero trasladar el formato de una celda a otras o de un grupo de celda a otro grupo de celdas. En este caso, lo que voy a hacer, voy a utilizar el pincel de formato, de copiar el formato se llama. Esto está en la pestaña inicio, en el sector que se llama portapapeles, hay una herramienta en forma de pincel que lo que me permite es llevar el formato de un lugar para el otro. Entonces, observen que se lo apliqué a la palabra total acá abajo, entonces me quedó con el mismo aspecto que esto de acá. ¿Por qué el alto no? Porque en este caso el alto no está forzado por ninguna celda, ni por ella misma, el alto de la fila. Por lo tanto, está correctísimo que quede así. Lo que puedo hacer, y a los efectos de que quede con más sentido esto, es cambiarle la alineación al texto y ponerle la contraria que naturalmente el texto tiene. El texto tiene alineación hacia la izquierda normalmente. Cuando yo le copié el formato me quedó centrado porque la celda original tenía centrado y ahora se lo puse hacia la derecha para que quede de esa manera. Luego, cuando esto tenga los totales acá abajo, va a tener sentido que eso esté ahí. Bueno, una última que me olvidé, capaz que me conviene que esta tenga también negrita y 12 de letra con el color azul, las mismas características que tiene
el 2023 ahí le puse las mismas características de letra que tienen las celdas que están por debajo de ella ahí, y puedo rellenarla con el mismo color, así ya, bien. Cuestiones entonces del formato. Por ahora hemos utilizado la parte de alineación que hemos utilizado la alineación vertical y horizontal de las celdas según el caso, la parte de ajuste del texto puntualmente en algunas celdas y la parte de combinar y centrar también puntualmente para ciertos conjuntos de celdas. Luego utilizamos todas las características de letra, de fuente, para diferentes regiones de la planilla establecimos diferentes fuentes y algunos de los atributos que ellas ameritan. Bien, bueno, nos está faltando una parte bien importante del formato de las celdas, que es el formato numérico. Y esto, como su nombre lo indica, se refiere a zonas de la planilla que tengan números y que se pueden formatear de determinada manera para verlo según nuestra conveniencia. En el caso nuestro, nosotros necesitamos que nuestros numeritos, todos los que vemos aquí y los futuros que todavía no vemos porque no hemos hecho los cálculos que van en las celdas correspondientes, tengan un formato de moneda con el símbolo de moneda del país, de nuestro país, de español de Uruguay, debe decir. Entonces, es el tercer aspecto de formato que vamos a involucrar. En principio, eso tiene un sector en la pestaña inicio que se llama número y que nos permite hacer ese trabajo allí. Tenemos en ese sector, que yo les voy a enfocar de esta manera, aumentándoles un poquito, ahí para que se vea. En ese sector de número allí de la pestaña inicio, nosotros tenemos en principio un control desplegable que me pone los formatos rápidos, se llaman estos, los formatos de uso frecuente según el idioma que mi máquina y mi Excel en particular tengan enfocados. Bien, entonces, una buena cosa es que si yo sé que mi máquina está enfocada para español de Uruguay, puedo ir directamente con la selección que tengo y aplicarle el formato que se llama moneda o eventualmente el que se llama contabilidad, que tiene algunas diferencias entre ellos, pero ambos incluyen un símbolo de moneda. Bien. Pero si yo no estoy seguro, caso que me pasa a mí ahora, por ejemplo, no me acuerdo qué formato qué configuración regional y de idioma le puse a mi máquina en su momento, porque la vivo cambiando. Entonces, lo que voy a hacer es ir a la pestañita del número. Y acá nos vamos a encontrar por primera vez con un cuadro de diálogo. En este caso es el más importante, uno de los más importantes que tiene Excel, es el cuadro de diálogo de formato de celdas, se llama. Este cuadro de diálogo contiene una pestaña para el formato del número, que es lo que nos convoca y desde donde nosotros lo llamamos ahí, por eso apareció ahí, pero tiene otras cosas también, alineación, todo lo que acá tenemos y alguna cosa más está en la pestaña de alineación, que condice con el nombre de este sector de la pestaña inicio. Si voy a fuente, lo mismo. Tengo todo esto y alguna cosa más, inclusive que allí no aparece. Superíndice, subíndice, tachado, perdón. El subrayado, podemos cambiarle el color del subrayado acá. Eso está aquí y está aquí también. El atributo, negrita, cursiva. El subrayado como les decía acá abajo, o el normal, que es sin aplicar ninguna de esas cosas. El tamaño de fuente, esto mismo que teníamos por acá arriba en el sector de la fuente de la pestaña inicio, está acá también. Y así sucesivamente. Los bordes,
es este control que está también acompañando el sector fuente de la pestaña inicio. Tiene un lugar específico acá en la parte del cuadro de diálogo del formato de celdas. El relleno, aquello que hicimos en su momento con el icono en forma de tarro de pintura, está también acá. Y uno que amerita un tratamiento especial es la pestaña proteger, que no los voy a marear en este momento introduciéndola, pero en su momento capaz que lo tenemos que tratar. Tiene que ver también una parte del formato de la celda con cómo se comporta ante la protección de la hoja. Bueno, pero en principio nos vamos a quedar con esto: número, alineación, fuente, borde y relleno. Si yo vuelvo a número acá, le voy a decir formato de moneda. En este caso, los decimales no tienen sentido alguno, pues son números grandes y no tiene ninguno coma nada, así que le voy a quitar los decimales. Y en el símbolo, y acá está el secreto, voy a tener que buscar ordenado por el símbolo, pero a su vez acompañado del nombre de un país, el que corresponda en cada caso. En este caso, español de Uruguay. Busqué primero el símbolo de pesos, tiqui, 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 hasta que llegué a español de Uruguay. Lo selecciono, voy a sacarle la lupa, ahí está. Así que 0 decimales, español de Uruguay. ¿Cómo se representan los negativos? En este caso no tengo números negativos, así que no me va a preocupar esto. En su momento, cuando tenga números negativos, puedo elegir cómo ver los números negativos, si con el símbolo o con color rojo. O con color rojo y el símbolo también puede ser. El signo de menos, el símbolo de la moneda y en color rojo. En su momento, si lo necesitamos, lo activamos ahí, pero ya saben que está por allí también. Bueno, y ahí tenemos. Observen que mi selección abarcaba pedazos de la planilla que aún no tienen nada. Bueno, el formato de la celda es independiente del contenido. Vale decir, yo puedo aplicar un formato numérico de celda a cualquier celda mientras no tiene nada. Cuando vaya a poner, cuando allí aparezca un número, por alguna razón, en el caso nuestro porque le vamos a poner una fórmula, entonces vamos a constatar de que esas celdas tienen el formato que previmos en este momento. Bueno, nos queda un formato que es bastante especial también, que es el de las fechas. En su momento yo introduje un dato de fecha en una celda específica, la B15 acá, y el formato que en principio cualquier celda tiene, que es un formato que se llama general, fue cambiado en ese momento por el formato de fecha. Estoy parado en B15, miro qué formato tiene esa celda, dice que tiene formato de fecha. Bueno, si yo quiero ponerle un formato especial a esa fecha, puedo recurrir al mismo lugar que recurrí para esto. Primero puedo desplegar acá y ver que fecha corta es el que tiene actualmente y el formato que se llama fecha larga, entonces tiene otros componentes del dato que hasta ahora no se sabe. Por ejemplo, el día de la semana. El mes escrito con palabras en vez de escrito con letras. Bueno, voy a seguir hacia abajo y voy a otra vez entrar al formato de celdas para el número, así que más formato de número. Bien, estoy en la categoría fecha. ¿Se acuerdan? Antes habíamos entrado en la categoría número, ahora vamos a entrar en la categoría fecha. Ahora voy estamos, mejor dicho, en la categoría fecha. Y no hay ninguno de esos formatos que yo quiero. Entonces voy a ir a personalizada y acá voy a buscar el siguiente formato. Un formato que contenga una o 2D para el día. Esto es 2D, significa que el día se representa con dos lugares. En este caso serían dos números. 3M significa que el mes se va a expresar como una abreviatura del mes. Al caso nuestro, de julio, allí. Y el año con dos lugares, dos posiciones. Si ustedes observan la muestra,
lo que se llama muestra dentro de lo que estamos utilizando para formatear el número acá, van a observar que la fecha ahora tiene 15 Jul del 23. Bueno, ese es entonces el formato deseado, lo elijo y le doy a aceptar acá. Y el cambio se produce en la planilla, siendo que ese formato es personalizado ahora cuando en la lista de formatos allá arriba, el formato rápido que aparece enfocado se llama personalizado, pertenece a esa categoría especial que es la categoría personalizada. Bien. Bien, y antes de finalizar con esto, nosotros vamos a dejar pendiente el tema de las funciones que irían colocadas acá para trabajarlo en su momento. Reavivaremos el ejemplo para rellenar acá con las fórmulas correspondientes. Pero por ahora vamos a terminar poniéndole bordes a esto. Los bordes funcionan de la siguiente manera. Otra vez voy a seleccionar por rangos acá. Entonces voy a distinguir dos cosas. Voy a distinguir el rango que tiene los títulos y los datos acá y luego va a tener los totales de la celda que contiene el año acá arriba. Voy a distinguir este pedazo de la planilla con respecto al año que está por aquí arriba. Entonces señalo todo esto. Y si voy acá a bordes, ya tengo un montón de posibilidades de rellenar con borde. El asunto es que estos bordes son todos de color negro. Y puede ser que me interese, quizá me interesa ponerle algún otro color. En cuyo caso, si yo quiero cambiarle alguna característica de los bordes, lo que voy a hacer es ir a más bordes acá. Y miren lo que ocurre. Esto me va a abrir el cuadro de diálogo de formato de celdas entrando por la pestaña que se llama bordes, o borde, perdón. Y este cuadrito de diálogo que me interesa que lo aprendan a utilizar en profundidad, entonces yo ya se los voy a explicar de la siguiente manera. Primero se elige el estilo, esto es esta línea. Luego el color. Voy a elegir el mismo color que utilicé para la fuente, que se llama azul, énfasis 1, oscuro 50%, que era la fuente, o capaz que era este otro de acá abajo, pero no, ese va a estar bien. Entonces le estoy diciendo una línea finita, continua finita, de color azul, que aplica al interior, le voy a decir. Luego que elegí estas dos cosas, puedo elegir a dónde. Y esto funciona de la siguiente manera. Tengo los preestablecidos acá arriba, ninguno, contorno o interior, o puedo hacerlo individual desde estos botoncitos de acá. El interior implica el medio y el medio acá. Esta línea y esta línea. También la muestra, en este caso, oficia de herramientas. Yo puedo hacerle clic a algún lugar de la muestra y estoy agregando o quitando bordes respectivamente. Y entonces el truco acá, o lo que quiero hacer en este caso, es que por fuera mi planilla tenga un cierto destaque que el borde denote o muestre. Entonces voy a elegir este que dice doble acá. El color le voy a dejar el mismo, pero le voy a aplicar en el contorno. Entonces, este borde es bastante sofisticado, bastante lindo. Queda bastante fino también el marco de afuera con una línea doble, no muy gruesa, y la línea de adentro es finita y del mismo color que lo que tiene afuera. Le doy a aceptar. Y ahí tengo el resultado de haber hecho eso. Bien. A continuación me voy a parar en el 2023 y si yo quiero usar los mismos atributos de borde que tengo acá, eso me quedó memorizado en el más bordes acá abajo. Todavía tengo el color azul, todavía estoy enfocando el doble, así que le voy a decir doble de color azul para el contorno de lo que tengo seleccionado. Entonces el 2023 también me quedó acá con borde doble. Y es bueno apreciar de que efectivamente
estas celdas están combinadas y por lo tanto cuando yo me posiciono arriba de ellas, todo el conjunto es tratado como una celda sola. Bien, nosotros vamos a seguir trabajando con formato en siguientes clases. Vamos a estar trabajando con otros aspectos o con los mismos aspectos del formato aplicados a otras situaciones y por lo tanto vamos a seguir practicando todo esto que aprendimos hasta este momento y vamos a ir agregando algunas otras cosas más. En la próxima instancia, en la próxima clase, nosotros vamos a estar ya introduciendo los conceptos de cálculos. O sea que vamos a ver diferentes cálculos y probablemente, aunque trabajemos en principio con otra planilla, en esta vamos a terminar de completar el, las fórmulas que nos quedaron pendientes ahí. Después que aprendamos a poner fórmulas, vamos a poner las que corresponden acá. O sea que este archivo lo vamos a reeditar en su momento. Muy bien, eso fue todo por esta primera clase. Muchas gracias por su atención.